no tengo dinero, no se lo quiero decir a mi amiga, a mi amigo. Y gente, si no lo hablamos, si no pedimos ayuda, el otro no lo va a saber. ¿Cómo la ansiedad biológicamente se refleja en el cuerpo? Bienvenidos a Mujer Millonaria Podcast, en donde hablamos sobre todo lo relacionado al crecimiento financiero de la mujer. Yo soy la licenciada Yolinda Miranda Lorenzo, trabajadora social clínica y Master Neurocoach, y me acompaña mi colega y amiga Jenis Mari Martínez por acá, trabajadora social clínica, neurocoach también. Y estamos aquí, ¿verdad? Hoy este tema es un tema, yo creo que muchas de ustedes en sus casas se pueden identificar definitivamente, porque la ansiedad financiera es algo que existe, mi gente, es algo real, y yo sé que yo he pasado por eso, yo sé que Jenis María ha pasado por eso, muchas mujeres hemos pasado por eso, especialmente cuando estamos cuando somos madres, jefas de familia, que toda la responsabilidad cae sobre nosotras. Es una situación que existe, pero muy pocas mujeres a veces queremos hablar de ella porque a veces genera vergüenza. A veces genera vergüenza, a veces genera esta sensación de culpa, de qué estoy haciendo mal, por qué no logro llevar mis finanzas al próximo nivel. Y entonces comenzamos muchas veces a autoculparnos o a culpar el mundo exterior, ¿verdad? Es el gobierno, es el papá de mis hijos que no me ayuda. Entonces son muchas situaciones que pasan por nuestra mente cuando nosotros estamos en ese momento de crisis, porque la ansiedad se convierte en un momento prolongado de crisis, ¿verdad? El estrés es algo que tiene un tiempo determinado, ¿verdad? Pero ya cuando el estrés se convierte en ansiedad es porque ya está por un tiempo prolongado, y muchas mujeres se ven en eso. Yo sé que tu mujer en tu casa, en algún momento tú has pasado por esa situación, y si no has pasado por esa situación, estás bendecida, Sí. definitivamente. Y con un aspecto que quería comenzar, ¿verdad? Aquí era que yo sé que Jenis Marie nos va a hablar un poquito sobre lo que sería, ¿verdad?, definir un poquito la ansiedad. Y yo quiero que Jenis Marie trabaje esa parte. Sí, la realidad es que la ansiedad es algo que muchas veces lo decimos de forma normal. Estoy ansiosa, y lo empezamos a manifestar y a hablarlo. Y literalmente cuando tú manifiestas algo muchas veces, lo vives. Y más, como estaba explicando, cuando somos mujeres jefas de familia y estamos en esta crisis financiera, y ahora que se ha escuchado y se ha hablado tanto de todas estas cosas en el gobierno, que si el presidente de los Estados Unidos, que han habido estos recortes y que se mencionan de muchos fondos federales, y yo sé que hay muchas mujeres jefas de familia que, que reciben estas ayudas, ¿verdad? Lo que es la asistencia nutricional, TAMS, todas estas ayudas, y dependen de eso. O muchas veces, porque por ahí escuchamos, ¿verdad? Nosotras que somos trabajadoras sociales y defendemos tanto esto, escuchamos que esas personas son unos vividores. Y cuando yo escucho eso de personas que lo dicen por ahí, yo entonces me pongo a analizar y digo, esta gente no está leyendo, esta gente no está viendo la estadística real. En un momento dado de mi vida, aunque yo he sido profesional, un momento, ¿verdad?, en la pandemia, en donde yo tenía un trabajo que era part-time, yo tuve que acudir a recibir la ayuda de asistencia nutricional, y yo trabajaba, o sea, yo no era una vividora, yo trabajaba, y tan pronto terminé, ¿verdad?, ese lapso en ese trabajo y me recuperé financieramente, yo desistí de utilizar, ¿verdad?, lo que es la ayuda, y continué. Y cuando leemos la estadística y vamos al departamento de la familia, las mujeres jefas de familia son las más que están recibiendo ayuda del gobierno. Así que cuando yo escucho esto, pues yo digo, wow. Relacionándolo a la ansiedad es un trastorno de salud mental, ¿verdad? Y cuando nosotras estamos viviendo un momento de estrés, como estaba hablando, que es a corto plazo, ya cuando estamos un tiempo determinado, nuestro DSM-5, que es nuestro libro para diagnosticar,
nos deja saber que ya se ha convertido en ansiedad. Pero para esto, ¿verdad? La persona tiene que saber que tiene que tener, valga la redundancia, unos síntomas. Sudoración, esa inquietud, hay personas que no pueden dormir, la taquicardia, la desesperación, la fatiga, tengo esa falta de concentración, no puedo respirar, mareos, mi apetito se pierde o aumenta. Y cuando nosotros empezamos a experimentar estos síntomas, en muchas ocasiones la persona no lo atiende y llega a dónde, porque es un ataque del corazón, llegó a sala de emergencia y entonces cuando ya todo lo clínico y lo médico te dice que todo está bien, ese EKG sale bien, entonces ahí llegan a nosotros y podemos atenderlo, pero mucha gente por ahí no lo hace. ¿Por qué? Porque entonces me voy a mi amiga, a mi vecina, que me recete, que me aconseje, y yo voy a salir de esto por mí mismo, no quiero ir a un psicólogo, no quiero un trabajador social clínico, ni a un psiquiatra. Y es bien importante que lo atendamos. ¿Por qué sucede la ansiedad? Que mucha gente me dice, pero ¿por qué si yo era tan saludable a mí no me pasaba esto? Simplemente por unos pensamientos que son catastróficos, muchas veces no son reales. Y nos ahogamos en el vaso de agua, no tengo dinero, no se lo quiero decir a mi amiga, a mi amigo. Y gente, si no lo hablamos, si no pedimos ayuda, el otro no lo va a saber. Si tú como mi amiga no me dices, mira Jenny, yo estoy pasando por una situación, yo no lo voy a saber, yo no voy a saber cómo ayudarte o cómo decirte cómo yo logré salir de ahí, o verdad que lo vamos a hablar ahorita, algunas estrategias que utilizamos en el neurocoaching o en la psicoterapia, de cómo poder salir de ahí. La realidad es que de las cosas más comunes con que las personas padecen de ansiedad es por problemas financieros. O, ¿verdad? Muchas veces las rupturas, pasan muchos problemas, pero lo primordial aquí es cuando son problemas financieros. Porque ese es nuestro sustento, de ahí nosotros tenemos para pagar nuestras necesidades básicas, nuestra salud, la educación de nosotros, de nuestros hijos. Es totalmente normal y no pasa nada si en algún momento has tenido ansiedad, porque estás siendo, ¿verdad? Jefa de familia o eres la administradora o tu esposo y tú están pasando por esa crisis financiera, no pasa nada. Así que si en algún momento has sentido estos síntomas, no te sientas menos, no te sientas mal, no sientas que eres débil por sentir ansiedad, porque no pasa nada. A todos nos ha pasado en algún momento de nuestras vidas. Hay algunas preguntas que a mí me gusta hacerle, ¿verdad? Cuando vamos a reprogramarlo, a trabajar esos pensamientos catastróficos. Y primeramente, si es financiero, ¿cuál es tu meta financiera? ¿Qué ahora mismo es lo que, ¿verdad? ¿Cuál es tu presupuesto? ¿Cómo tú has pasado por esto otras veces? ¿Cómo lo lograste? ¿No lo has pasado? ¿Has visto a alguien que haya pasado por esto? ¿Cómo lo hizo? ¿Fue posible para esa persona? ¿Es posible para ti? Son algunas preguntas que nos podemos hacer. Si tuvieras esta a mí me encanta, si tuvieras algún amigo, familiar, una persona que tú quieras tanto y está pasando por esto mismo, ¿qué tú le dirías? Porque nosotros somos bien buenos aconsejando. Exacto. Ay, Nina, yo pasé por eso. Ay, si yo fuera tú, boba, mira qué boba, pasando por esa situación, si yo fuera tú, yo haría esto. Ahí le buscamos soluciones, pero es cuando nosotros nos pasa, pues ahí se nos hace un poquito más cuesta arriba. Así que esa pregunta para mí es de mis favoritas. Y siempre preguntar, ¿cuándo vas a comenzar a hacer ese plan? Vamos a hacerlo. ¿Qué fecha, qué día, qué hora? Porque entonces no lo vamos a dejar en el aire. Son algunas, ¿verdad? de las preguntitas que nos podemos, ¿verdad? hacer. Así que si en algún momento, ¿verdad? Tú estás pasando o pasaste por lo que es ansiedad, no pasa nada, estamos aquí, valida el proceso, valida lo que está pasando, porque tu cuerpo te está dejando saber que algo te preocupa y que no lo estás trabajando. Para eso la ansiedad viene para inquietarnos. Exacto. Si en aquel momento yo no hubiera tenido aquella situación, no fue algo muy grave, pero fue un lapso de mi tiempo, ¿verdad? Que no estaba generando lo que siempre genero. Si yo no hubiera pasado por eso, a mí no me hubiera impulsado a seguir otras metas y a llegar a otros lugares que yo jamás pensé que iba a estar. A tú estar en esa meta. Y aquí quiero entrar yo porque aquí quiero hablar sobre lo que sería cómo la ansiedad biológicamente se refleja en el cuerpo, ¿verdad? Ya Jenny Marie les comentó sobre cuáles son esos criterios desde el DSM-5, ¿verdad?
para uno decir que tiene ansiedad. Sin embargo, quiero añadir a eso que el cuerpo nos habla. No solamente la mente es la que está rumiando, sino que el cuerpo nos habla. Y la ansiedad biológicamente no es nada más que una alteración en ese sistema nervioso. Entonces nosotros tenemos que aprender a hacer, yo digo, esos mecanismos de soothing, como, ¿verdad?, de autorregulación corporal. Y una de las cosas que ayuda para esa autorregulación, cuando ese sistema nervioso está completamente alterado, es lo primero, es tu poder crear conciencia en dónde es que tú sientes la ansiedad en el cuerpo. Crear esa conciencia y permitirte sentir la emoción. Porque cuando buscamos escapar de esa emoción, automáticamente lo que estamos haciendo es que estamos en negación. Lo alimentamos porque entonces reprimimos y eso comienza a atorarse, hasta que entonces llegan los ataques de pánico y es cuando uno explota. ¿Por qué? Porque no hemos procesado en el cuerpo ni en la mente ese estado de estrés que luego se convierte en ansiedad y esa ansiedad prolongada luego llega como resultado los ataques de pánico. Y yo les exhorto, ¿verdad? Mira, identifica si es aquí en la boca del estómago, si es en la espalda, si es en la garganta, que sientas que quieres hablar, en el pecho se te aprieta o te da esa sensación de taquicardia. O sientes hincada, a veces no es taquicardia, simplemente es como hincada y es como si se te creara un espasmo en el pecho y comienzas a sudar, las manos comienzan a sudar, son algunos de los síntomas fisiológicos que puedes estar experimentando. Y entonces, para poder relajar ese sistema nervioso, es importante que puedas entonces decir, ok, ¿dónde es que yo siento esto en el cuerpo? Comenzar a regular mi respiración, ¿verdad? Las personas que están ansiosas, su respiración es más corta y rápida. Y comienzan como que a respirar así. Mientras que cuando una persona está deprimida, casi sus respiraciones ni se sienten, son lentas y no respiran, ¿verdad? No llenan esos pulmones, no oxigenan el cuerpo como se supone. Así que esa parte es sumamente importante porque, como he dicho anteriormente, cuerpo y mente se afectan mutuamente y cuando la mente está rumiando, pues mira, vamos a interrumpir eso con el cuerpo, romperle el patrón al cuerpo, romperle esa adicción al cuerpo, a la emoción, relajarlo y entonces comenzamos a trabajarlo, ¿verdad? Acompañado de ese especialista que te puede acompañar a trabajar y a reprogramar esos pensamientos. Claro que sí. Eso que estabas diciendo de no reprimirlo y trabajarlo es sumamente importante. Yo lo repito muchas veces porque mientras menos le hagamos caso a la situación, más va a provocar la ansiedad. Y entonces vamos a estar más tiempo sufriendo porque duele, realmente duele. La ansiedad duele. Cuando estaba comenzando trabajo social y llegaban a la práctica personas con ansiedad y me decían literalmente me duele. O sea, me duele. Yo no podía entender porque no había pasado por eso, pero en un momento de mi vida, cuando pasé por un momento de ansiedad crítico que no lo trabajaba, yo pude entender y decir, wow. Y de ahí en adelante he podido ser más, siempre he sido empática, pero he podido tener un poquito más de empatía y, ¿verdad?, teniendo cuidado a no ser simpática. Entendimiento. Porque es un entendimiento por la experiencia. Exacto. Entonces tú dices, wow, ¿cómo es que esta persona puede decir que literalmente me duele? Y también relacionándolo a lo financiero, la realidad es que los problemas financieros esto es como decimos la bolsa de valores, que a veces está aquí, a veces está acá. Literalmente eso va a pasar. En el momento muchas veces como estamos rumiando o no vemos el problema, vemos el problema, debo decir, no vemos la salida. Entonces a veces la solución la tenemos literalmente al lado. Pero como estamos teniendo tantos pensamientos catastróficos y negativos y no lo estoy hablando con nadie, no le estoy dejando saber a nadie que yo tengo una situación y cuál es,
pues muchas veces no lo vemos. Por eso es tan importante hablarlo. Y sin tener ningún tipo de pena, todos hemos tenido nuestras situaciones, todos hemos dicho en algún momento, estoy un poquito apretado. No pasa absolutamente nada, no pasa nada por pedir ayuda. Muchas veces cuando lo solicitamos, uno se sorprende de quiénes son las personas que verdaderamente están ahí para ti en los momentos difíciles. Y no todo el mundo tiene los recursos de apoyo, eso, ¿verdad? Estamos claros, pero siempre hay alguien que está dispuesto y es quien menos tú te esperas, que está ahí para ayudarte, para apoyarte y para darte, ¿verdad? Ese sustento o esas herramientas que a veces él es quien te dice, las herramientas las tienes tú, míralas ahí, tú puedes hacer esto. Y en nuestros podcasts anteriores, nosotras tenemos podcasts que estamos hablando de cómo monetizar tus talentos. Todos tenemos un talento. Exacto. Y cuando estamos pasando por situaciones, no los vemos, pero todos tenemos talento. Y las personas que conozco que están a mi alrededor, que han emprendido, han sido personas que han pasado por estas crisis, por estos momentos de ansiedad, y sus mejores ideas y negocios han salido de un momento de crisis. Y cuando yo veo a mis colegas, mis amigas, crecer en esos momentos, verdaderamente yo digo, la crisis es una oportunidad. Es inspirador y es como resurgir de las cenizas del ave fénix. Y mi gente, si usted, ¿verdad?, siente que no tiene redes de apoyo, ¿verdad? Si usted siente que no tiene redes de apoyo, una de las mejores estrategias son las afirmaciones. Porque tú comienzas a autorreprogramarte, ¿verdad? Mira, si tú pones un audio y lo escuchas o te lo repites, escribes varias afirmaciones, por ejemplo, en este caso que estamos hablando de la ansiedad financiera, comienza a hablarte y yo les digo que cuando yo he pasado por esos momentos y yo me he repetido estas afirmaciones, a mí se me paran los pelos. A mí se me paran los pelos porque el sistema nervioso recibe toda esa información y tu cuerpo genera unos cambios bioquímicos que comienzan primero como cuando tú no puedes creer que algo está pasando, es como cuando se te paran los pelos y tú dices, espérate, esto es como que una sincronía, esto es algo que no me había pasado antes. Y por ejemplo, tú comienzas a relajar tu cuerpo y tú dices, el dinero llega a mí fácilmente, rápidamente. Dices, por Dios, el dinero no llega así fácilmente. Ah, esa es la creencia de que cuando el dinero, si tú tienes la creencia de que el dinero es difícil de llegar, de que tú tienes que trabajar mucho para recibir dinero, de que tú obligatoriamente tienes que intercambiar tu tiempo por dinero, pues automáticamente esas creencias limitantes son las que te están llevando a bloquear esas posibilidades infinitas que tienes para generar ese dinero. Cuando nosotros mantenemos esas creencias limitantes, ¿verdad? A veces venimos de familias tradicionales, búscate un trabajo 8 a 5 y no creemos en que sí existen múltiples fuentes de ingreso, de que tú puedes tener tu empleo, pero tú también puedes tener otras fuentes de ingreso. Por ejemplo, nosotras cuando vendemos nuestros libros, si vamos a vender un taller, un curso, ¿verdad? Eso requiere un tiempo determinado, pero no requiere un 8 a 5, ¿verdad? Y entonces ahí es bien importante trabajar esas afirmaciones. Yo soy creativa, dentro de mí están todos los recursos, el dinero llega a mí fácilmente y rápidamente, las oportunidades llegan a mí instantáneamente. Entonces comienzas a repetirte eso y vas a comenzar, ¿verdad?, a ver cómo tu vida comienza a cambiar. Así mismo es. Yo recuerdo así no sé si fue hace un mes, fue hace bien poco, anyway. La cosa es que yo tenía que arreglarle algo a mi guagua que yo rompí. Y yo decía, Dios mío, otro gasto más este mes. Y yo soy servicio profesional, así lo que yo trabajo y mis pacientes que atiendo durante el mes es lo que voy a ganar. So, ese mes estoy esperando cobrar, que, ¿verdad? En mi empleo se tardan un poquito en el pago. Y yo, bueno, otro gastito más, vamos a ver cómo va a ser, cuánto me van a quitar por arreglar, ¿verdad?, lo que rompí. Y estoy así verificando un bultito que yo tengo, que he hecho ropita a veces cuando me quiero escapar después del trabajo para la playa.
Y cuando abro el bolsillito, tenía $40. Yo grité. Por arte de magia. Por arte de magia, porque yo dije, antes de eso, ¿verdad? Yo dije, bueno, eso va a aparecer. Estoy segura que eso va a aparecer y que no me van a cobrar tanto por esto. Esto va a ser, pues, hice mi parte. Lo declaré, pero hice mi parte, claro está. Y ahí, pues, nada, cogí rapidito, llevé el carro a alguien que conocía, me cobró la mitad de lo que me encontré en la cartera. Obviamente, como fue algo que yo me encontré y lo que recibo lo doy, pues obviamente di algo más. Y fue espectacular. Y ahí es cuando vemos el dinero llega a nosotras fácilmente. Sí, llega fácil. Lo declaramos, lo trabajamos y aparece y llega. Y llega. Así mismo, lo he estado experimentando, yo digo, en este último tiempo. Jenis Maris ha sabido, ¿verdad? Estuve pasando por unas situaciones bien difíciles y Jenis Maris y Paula fueron un apoyo para mí, que siempre estoy bien agradecida con ella. Y verdad, ya en los controles nos están diciendo, corte, porque el tiempo está pasando. Pero quiero terminar, ¿verdad? Diciéndoles que otra de las metas y otra de las estrategias sumamente importantes es que usted tiene que estar pendiente a sus números. ¿Verdad que sí, Jenis Maris? Hay que estar pendiente a sus números. Que es todos los días tú mirar tu cuenta de banco. ¿Cuánto es que tú tienes? ¿Cuántos son tus gastos? Porque aunque no lo creas, cuando inconscientemente pichamos los números y no estamos conscientes, es como que nos damos el permiso de comprar lo que no podemos comprar. Nos damos el permiso de darnos el gustito que no nos podemos dar en el momento, y hay que ser conscientes cuando sí y cuando no. Y cuando estás pasando por una situación de ansiedad financiera, tienes que estar bien alerta de cuánto es la entrada, cuánto es la salida, cuántos son tus gastos. Hacer ese budgeting es sumamente... Manejar bien su presupuesto. Exacto, manejar bien ese presupuesto. Y, por último, establecerte metas financieras. Establécete meta financiera. Mira, tengo este trabajito, esto es lo único que genero, pues vamos a establecernos una meta con un talento mío, como estaba hablando Jenis Maris ahorita, con un talento mío, cómo yo puedo trabajar eso. Así que estamos bien agradecidos, ¿verdad? Ha sido para ustedes Mujer Millonaria Podcast, y espérenos en el siguiente episodio.